Muy buenos días, Alejandra, muy buenos días para todos ustedes, para comentarles que el cantante Alex Sintek ofreció conferencia de prensa. Y es que en la mira está el Auditorio Nacional, esta será su presentación el próximo 15 de junio. Sin embargo, no pudo quedar ajeno el tema precisamente sobre la riña que tuvo con una persona vía redes sociales, en las cuales pues a él le parece que el reggaetón es un género que denigra totalmente a la mujer, motivo por el cual él jamás en su vida se atrevería a componer algún tema para que fuera interpretado en el género de reggaetón. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Alex Sintek? Chequen esto. Alex Sintek convocó a rueda de prensa para dar los pormenores del concierto que ofrecerá el próximo 15 de junio en el Auditorio Nacional, y fue inevitable que la prensa le preguntara sobre el pleito que sostuvo hace algunas semanas con un cibernauta cuando dijo que su música era para godines, y siguió firme en su decisión de jamás hacer reggaetón por considerarlo un género que solo fomenta la pornografía y el sexo sin responsabilidad. Además, explicó que le dolió mucho tener que renunciar a su cargo de embajador de la UNICEF. Dicen que no es cierto, que estoy diciendo mentiras, pero la realidad es que cuando dijeron que mi música era de Godínez, yo pensé en Godínez, el compañero del Chavo del Ocho, que era así como un poco como de lento aprendizaje, ¿no? Lo sentí como una ofensa y respondí. Más allá de cualquier género musical que conlleve un mensaje negativo, yo en toda mi carrera, si la analizas, nunca he ido detrás de la moda. ¿Cómo es posible que una ofensa, que porque dije que cómo le gustaban a los godines mi música, llegó al punto de romper mi lazo con UNICEF como embajador de buena voluntad? O sea, de veras tenía que llegar a ese punto. Eso es lo que me molesta, porque la mayoría se puso en mi contra y la verdad es que yo lo único que defiendo es a la mujer, el respeto a la mujer. Eso es todo mi pecado. ¿Qué pasó? Pues me resbalé, porque también soy hijo de Dios. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La cantante y actriz Mariana Seoane nos habla el por qué exactamente no se ha ido a la conquista también de poder lograr una carrera dentro de Hollywood. Ella ya vive en los Estados Unidos, trabaja para una cadena importante americana. Sin embargo, el por qué no ha picado más piedra en ese rubro. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Mariana Seoane confesó que le encantaría hacer carrera como actriz en Hollywood. Sin embargo, prefiere seguir consolidándose en México y continuar realizando todos los proyectos que tiene dentro de la música. No, yo estoy feliz, pero un actor, yo creo que su máximo sueño es hacer carrera en Hollywood, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como yo también soy cantante, entonces tengo que partir mi carrera en la de actriz y en la de cantante, entonces tengo menos tiempo que lo que me gusta. O sea, no podría irme a Los Ángeles en este momento. Acabo de tener lista mi nueva canción, que es autoría mía y de Juan Solo. Respecto a si le gustaría cantar reggaetón y si considera que dicho género denigra a la mujer, esto comentó. Yo creo que el reggaetón y el trap y todo esto tiene letras muy fuertes con connotaciones sexuales, ¿no? Están fuertes, estoy de acuerdo, pero también hay muchas canciones en el urbano que son de amor y son hermosas. Podría ser cachondón, pero sin yo te lo pongo, tú me lo das. Cuando se le preguntó si podría tener un acercamiento con Iván Aguilera, hijo de su gran amigo Juan Gabriel, para obtener los derechos de los temas que grabó al lado del Divo de Juárez y poder mostrarlos al público, dijo: Me da tristeza, pero como decimos, todo pasa por algo en la vida. Yo puedo volverlas a grabar y hacer un arreglo, pero no es el arreglo de Alberto. Si en algún momento llegara a haber un acercamiento con Iván, pues a lo mejor tengo suerte. Finalmente, esas regalías serían para él. O sea, realmente para mí no es nada de eso, pero sí, lo bonito para mí sería mostrarle al mundo, ¿no? Lo que hice con él. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, muchísima información surgida en torno a vida y obra de los famosos, motivo por el cual les preparamos este carrusel de los espectáculos. ¿Quieren saber exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, Camila Sodi compartió en su cuenta de Instagram un video promocional de la nueva serie sobre la vida de Luis Miguel, en el cual participa y encarna a uno de los grandes amores del cantante. Ha sido una vida muy intensa, muy apasionada.
Uno es lo que es por lo que ha vivido en el pasado, ¿no? Si cambias algo, ya no serías el mismo. Mi verdad es lo que yo he vivido, lo que yo he sentido. Aunque ella no lo ha negado ni afirmado, el líder de Morena en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que han tenido acercamientos muy fructíferos con Yuri para que sea diputada plurinominal, asegurando que el que sea cristiana no es ningún impedimento para que forme parte del partido comandado por Andrés Manuel López Obrador. Ya se encuentran a la venta los boletos para la ópera Rusalka a realizarse en el Palacio de Bellas Artes los días 26 y 29 de abril a las 17 y 20 horas respectivamente, así como el 3 y 6 de mayo en los mismos horarios. Rusalka es una ópera en 3 actos de Antonín Dvořák, con libreto en checo de Jaroslav Kvapil, basado en los cuentos de hadas de Karel Jaromír y Bocena Nemcová. Sergio Rommel Alfonso, subdirector general de Educación e Investigación Artística del INBA, dio a conocer los pormenores del diplomado en Pedagogía de la Danza Clásica, que es convocado por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y la Fundación Elisa Carrillo Cabrera AC. El diplomado se desarrollará de forma gratuita del 9 de julio al 4 de agosto en las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA. 21 Noticias, Berenice Ortiz.